Hola, muy buenas tardes para todas, para todos. Estamos aquí de nuevo haciendo una emisión en diferido porque pues tenemos un poco de complejidades con las agendas y a veces no coincidimos. Queríamos hacerla en tiempo real, pero bueno, aquí estamos porque es importante el invitado que les tenemos el día de hoy y sobre todo el tema también contado por él y explicado por él porque es una persona que conoce muchísimo el sector inmobiliario y queríamos traerles este tema a propósito de lo que se está moviendo, no solo en Antioquia, sino en el país, las particularidades de todos los incrementos y todas las noticias que están ocurriendo con el salario mínimo y lo que influye para la vivienda y una próxima feria que habrá en estos días cercanos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, porque esto tampoco rinde mucho, saludamos al doctor Eduardo Loaiza Posada, él es el gerente de Camacola Antioquia, Cámara Colombiana de la Construcción, y es una persona que sabe muchísimo del sector inmobiliario, que tiene las cifras en la cabeza y que sabe cómo se está moviendo el sector. Entonces, sin más preámbulo, doctor Loaiza, muchas gracias por aceptar esta invitación, qué bueno tenerlo por aquí el día de hoy. Hola Ana Isabel, un gusto saludarla, un gusto participar en este importante espacio y un saludo muy especial a todas las personas que se conectan y que ven su medio viviendo en Santa Elena. Un gusto pues participar con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a usted especialmente por querer estar aquí explicándonos porque a veces no es fácil entender lo que está pasando. Bueno, creo que de la rueda de prensa que ocurrió la semana anterior a esta parte ha cambiado un poquito el escenario por el tema del salario mínimo que está en este momento, digamos, en un análisis, en una revisión. Pero usted nos explicaba cuál es el panorama del sector inmobiliario en Colombia. Hablemos un poquito de ese momento actual, enseguida nos enfocamos en Antioquia. Perfecto. Para entender el momento actual hay que devolvernos un poquito, porque la actividad edificadora de hoy, los empleos que se están generando, lo que se está licenciando y lo que va a iniciar la construcción depende de lo que se prevendió en los últimos años. Y qué tan diferente o parecido está esa evolución de los últimos años a hoy. Digamos que hasta la crisis del UPAC entre el año 97 y 2000 o 2001 se construía principalmente para vender. Entonces, cuando uno iba a comprar un apartamento, una casa, ya la casa estaba construida y se metía uno en ella, no el apartamento modelo, sino caminaba en ella y veía los espacios. Me gusta, entonces usted puede pasar en 8 días, excepto que la quiera pintar y tramite ya el crédito. Construir esperando que llegue el comprador hacía que todo ese costo se le traslada también al precio, se pagaba más caro. Una fórmula que se encontró en el mercado para que tuviera más seguridad y más asequible para la gente era no construir esperando que llegara el comprador, sino construir cuando ya se había reservado y se había vendido. Entonces antes se construía para vender y después de la crisis del UPAC se prevende para construir. Entonces se prevende los proyectos cuando llegan a esos sobreplanos, cuando llegan al punto de equilibrio que es más o menos 75% del proyecto prevendido, reservado, con firma de promesa de compraventa, que la gente empiece a pagar las cuotas iniciales, que el constructor haya verificado que el lote sí sirve para hacer ese desarrollo, que tiene ese uso de vivienda, que el POT lo permite, que puede hacer los estudios preliminares para saber que en la construcción no se va a encontrar una sorpresa de que hay una quebrada por debajo o que el suelo apenas construido se va a mover la edificación. Todos esos estudios preliminares técnicos, entonces, listo. Llegó al punto de equilibrio, saca los permisos y empieza la construcción y mientras se acaba de construir, se acaba de vender. Entonces, hoy se prevende para construir. Entonces, esas preventas dependen de varios factores. Unos tienen que ver con el sector, otros tienen que ver con el mercado y otros tienen que ver con normas nacionales. Entonces, los del mercado es que haya demanda y la demanda la tenemos acumulada, hay déficit sin atender en el país y en las diferentes regiones, incluido en Antioquia, y cada año se conforman en el país casi 400.000 nuevos hogares se crean. En Antioquia, cerca de 38.000 nuevos hogares. Y no estamos haciendo sino casi que la mitad. O sea que con lo que estamos desarrollando en el país, no estamos atendiendo ni la mitad de la demanda de los nuevos hogares cada año, menos atendiendo el déficit acumulado. O sea que hay trabajo para rato
Y el sector es estratégico para la economía, para generar empleo, para crecer el PIB, porque mueve 34 subsectores de la economía y mueve perfectamente entre 50 y 60 billones de pesos al año, valen todas esas inversiones. Entonces, la construcción en el mundo y en la historia es un sector más que privilegiado, es un sector de mucho interés, porque si se mueve la construcción, se mueve la economía, se mueve el empleo, se mueve el país, y si la construcción se paraliza, se para, se puede parar el país. Entonces, en los últimos años teníamos inflación alta, tasas de interés altas, habíamos acabado de pasar la pandemia con una escasez de insumos y materiales por problemas logísticos, se dispararon los costos de construcción en el mundo y se paralizaron obras porque no se tuvo el cumplimiento oportuno de materiales o llegaron a unos precios desbordados, al doble de lo que se había calculado. Entonces, los últimos 3 años el sector en Colombia venía cayendo en preventa sobre planos. Y a partir de este año, enero a diciembre del 2025, el sector empezó una recuperación. A nivel nacional, la recuperación fue del 12% de mayores ventas de vivienda frente al mismo periodo del 2024. Y en Antioquia, el crecimiento fue del 31.7%. Sí, o sea, casi el 32% más de viviendas se vendieron en el 2025 que en el 2024. Y eso hace que entonces, como llegaron a punto de equilibrio con esas ventas, volvimos en Antioquia a tener más de 4 millones de metros cuadrados licenciados, permisos de construcción, de 20 millones que se licenciaron en el país. O sea que 4 de 20 es una quinta parte. Una quinta parte de toda la actividad edificadora del país está concentrada en el departamento de Antioquia, teniendo el 13.5% de la población y el 14% de las ventas en actividad edificadora. Vamos a hacer y estamos siendo el 20%. Entonces, arrancamos este año 2026 con esa expectativa de que buena parte de todas esas preventas son compromisos que hay que cumplir y tenemos pues una actividad asegurada de esos 4 millones. Es entre este y el año entrante empieza la construcción de por lo menos 3 millones de esos metros cuadrados y eso nos va a permitir seguir generando un empleo que hoy ocupa entre empleos directos e indirectos en el departamento. Cerca de 430.000 personas están ocupadas y a nivel nacional 1.700.000 personas trabajan en las obras de construcción, cerca de 5.000 obras de construcción en el país y otro tanto, como unos 3.700.000 empleos indirectos para un total de empleos directos e indirectos que mueve el sector en el país de 5.400.000 empleos. Es un sector estratégico por la generación de empleo y para la economía del país. Eso suena súper bien, doctor Loaiza. Otra pregunta, bueno, en relación con eso, y es, le voy a silenciar un minutico porque está como generando feedback. Oriente y sur del Valle de la Aburrá y Oriente antioqueño se están como moviendo de una manera, digamos, un poco más acelerada, un poco más intensa. Contemos un poco ese movimiento que está ocurriendo en estas dos zonas. Sabemos que el sur del Valle de la Aburrá, especialmente Envigado, tiene pues como en este momento la oferta como más preponderante y el oriente también se está moviendo pues por todos los desarrollos también viales que se están dando y urbanísticos en esta zona. Ana Isabel, desde el año 2014, que fue el último plan de ordenamiento territorial de Medellín, se hizo un POT que para nuestro juicio es restrictivo porque incrementó las obligaciones, las cargas, los trámites, los permisos, los costos. A veces en Medellín todavía este año está en reformulación y revisión del plan de ordenamiento territorial. Medellín pasó de tener el 65% de la población del Valle de Aburrá y cerca del 70% de la oferta de vivienda a ser apenas el año pasado el 8% de la oferta del Valle de Aburrá. O sea que Medellín ni siquiera ha podido está atendiendo en la oferta una quinta parte de la demanda de vivienda de la gente propia de Medellín. Digamos que para poner un ejemplo, y ahora que vamos a hablar de Expo Inmobiliaria, la feria de vivienda en los próximos días, la mitad de la gente que va a Expo Inmobiliaria busca vivienda en Medellín. Cuando sale se le pregunta y encontró, y no encontré.
Solo el 10% o el 8% de quienes, del 50% que buscan Medellín, encuentran Medellín. Entonces, ¿dónde buscan? Buscan en otro sitio parecido a Medellín, que tenga las mismas características o lo más cercano en el Valle de Aburrá y que se acomode. Y entonces ahí es donde aparece una opción alternativa, incluso para la gente de Medellín que no encuentra, los nuevos hogares que crean en Medellín no encuentran en Medellín. 4 de 5 familias no encuentran la oferta. Entonces la buscan en Envigado, en Sabaneta, en Bello o en municipios cercanos e inclusive en el oriente cercano, en Río Negro principalmente, porque es que Río Negro, pasar hoy, digamos, hoy nosotros tenemos la oficina aquí en el Poblado, ir ahora el viernes por la tarde, ahora de las 4:30 a las 6 o 6:30. Ir de aquí a Belén o Laureles se puede demorar una hora. Ir a Río Negro en media hora, estamos en Río Negro pasando el túnel y todo. Entonces, mire la diferencia. Estamos más cerca del oriente de Río Negro que un barrio de Medellín pasando sobre el río. Ni qué decir ir hasta Bello, ni qué decir ir hasta otro sector más alejado del occidente. Entonces, la gente busca cercanía, busca comodidad, condiciones. En la pandemia, entonces, hoy hay municipios del Valle de Aburrá, del Aburrá Sur. En el Aburrá Norte, el más dinámico es Bello. Y en el Aburrá Sur hay varios, indudablemente, como usted lo decía, Sabaneta y Envigado son los de mayor dinámica en el sur del Valle de Aburrá. Y del oriente, que ha ganado participación, puede ser hoy el 15% de la dinámica de construcción de Antioquia del Oriente. La mitad de toda esa dinámica de construcción del Oriente está en Río Negro. En Río Negro. A partir de la pandemia se volvió lo campestre, lo rural, lo de afuera de la ciudad, y en eso cumple mucho ese objetivo ideal. Río Negro y el Oriente cercano se volvió muy aspiracional, vivir a las afueras de la ciudad, poder trabajar desde la casa, días sí, oficina, no oficina, o sea, teletrabajo, virtualidad desde casa, entonces poder disfrutar el ambiente, menos ruido, menos congestión, menos tacos, más calidad de vida, y eso disparó en primer lugar como una segunda vivienda en el oriente, y después más que segunda vivienda, no, es la vivienda principal. Entonces hoy es mucha la gente que vive en el oriente y en Río Negro y trabaja y viaja diariamente a Medellín y se regresa a su vivienda como si fuera, entonces es como si fuera una zona integrada a todo el Valle de Aburrá, siendo otra zona que morfológica, topográfica y geográficamente es muy distinta, porque el Valle de Aburrá es más que un valle, es un cañón largo y estrecho y alargado. En cambio el Valle de San Nicolás es absolutamente plano, de un clima más cómodo, más frío, más fresco, entonces muy aspiracional se ha vuelto, y eso ha generado una demanda adicional a lo normal en el oriente cercano. En algún momento usted mencionaba en alguna otra rueda de prensa hace algunos años que era un buen momento para comprar viviendas sobre planos por el tema de las tasas de interés. Yo creo que esa es la pregunta del millón. ¿Este es un buen momento para comprar vivienda? Ana Isabel, siempre hay razones para comprar vivienda y siempre es un buen momento, independiente de las circunstancias, porque las circunstancias, el sector de la construcción es cíclico, es como si fuera por olas, pero las olas son temporales. Cuando uno ve eso y entiende que yo hago una inversión de una vivienda, la sola compra de aquí que me la entreguen pueden pasar 2, 3 o 4 años, es largo plazo. Y como inversión para que se me valorice después de que me la entreguen, si la dejo 2, 3 años, 2 años, pagaría. Si la vendo después de que me la entreguen, en los 2 años siguientes de la entrega, pago impuesto sobre esa vivienda, sobre la ganancia ocasional. Pero si dejo pasar más de 2 años, puedo invertir esa plata en otro inmueble y la ganancia ocasional se reduce mucho. Entonces, para usar todos esos instrumentos legales y tributarios, yo debería comprar y quedarme con ese inmueble después de que me lo entreguen más de 2 años. Entonces ya estamos hablando 3, 4 años para que me lo entreguen, 2 años mínimo para sacar el máximo provecho de valorización y el menor impacto tributario. Estoy hablando de 5 o 6 años. Entonces, indudablemente es un tema de largo plazo. O sea que es una
entonces aquí está el primer consejo. No dejar de tomar las decisiones porque puntualmente tengamos un ruido o en medios o del gobierno o una medida puntual o que los bancos reaccionaron con un incremento pequeño en las tasas puntualmente, porque esto es cíclico. Me explico. Mire qué tan cíclico. Quienes compran en el año, hace 2 años y medio, en junio, julio del año 2023, las tasas de interés estaban, de crédito hipotecario estaban en el 18%. Terminamos el año pasado y empezamos este año, enero, febrero, tasas entre el 9 y el 12. En promedio, la mayoría están en el 11%, 11,5%. Para vivienda de interés social pueden estar hablando de 12 y vivienda diferente de interés social, incluso de 13, 13,02, 13,03, 13,04. Muy por debajo, 5 puntos por debajo de lo que eran las tasas de interés de hace 3 años, 2 años y medio. Entonces, imagínense en alguien que compró en el 2017, en el 2024 o 25, las tasas estaban subiendo, pero le están entregando 3 años después. Hoy compró en un momento donde la tasa está en el 17 y llegó al 18%. Y hoy le entregan la vivienda y la tasa de interés ha bajado. ¿Cuál es la tasa que le aplican en el crédito? No la del momento que compra, sino en el momento del desembolso, cuando le entregan la vivienda. Entonces compró en un momento donde las tasas estaban más altas, pero cuando ve que la proyección del país es de que la inflación a largo plazo va a disminuir y va a bajar, yo sé que cuando me entreguen la vivienda, la inflación va a estar más baja y la tasa de interés más baja. Entonces, quienes compraron en ese momento, algunos dijeron, no, yo no compro ahora porque las tasas están altas. Ese perdió la oportunidad. Hoy va a comprar más caro. Y el que compró en ese momento, que sabía que es una inversión de largo plazo, hoy le están desembolsando una tasa del 11,5 o 12%. Pero puede que el año entrante o en 2 años, que la inflación del país vuelva a controlarse y bajen las tasas, y esa persona o esa familia puede solicitarle al banco la reconsideración de la tasa, y si no hay 63 entidades financieras en el país dispuestas a comprarle esa cartera hipotecaria, y aunque hoy le presten al 11,5 o 12, si en 1 o 2 años está en el 10, puede solicitar y le bajan al 10, y si después baja al 9, se lo baja al 9, después sube al 12, no se lo suben, pero cuando espera 2 o 3 años que vuelva a bajar, y corro el riesgo solo de que me la muevan cuando baje, porque yo la tengo que solicitar, y yo no voy a solicitar que me la suban cuando suba la tasa, sino cuando baje. Y así por el estilo, para cerrar, el que compre hoy le van a entregar en 2, 3 o 4 años, cuando la tasa de interés va a estar muy acorde con la proyección del país y el Banco de la República, a pesar de que subió las tasas hace poco y puede que la suba ahora de referencia, la tasa de interés que pone el Banco de la República de referencia en el mercado, que es para el fondeo de muchas entidades financieras, esa tasa hoy puede asustar a mucha gente. No, es que subió la tasa del Banco de la República. Pues yo compro en la feria sobre planos, la gente me la entrega en 2 o 3 años. Y el Banco de la República dijo, nos preocupa la inflación en esta primera parte del año, pero esperamos que en los siguientes años la proyección es que siga bajando la inflación. Entonces, cuando me entreguen en 2 o 3 años, voy a tener con toda seguridad una tasa de interés mejor que la de hoy. Ahora, alguien podrá decir, ¿y si me entregan en un momento donde coincide con que está subiendo? También es negocio. ¿Por qué? Porque eso es puntual. Porque si yo renuncio a ese inmueble porque subió puntualmente la tasa, estoy dejándome ganar la valorización de 80, 100, 120 millones de pesos que se me ha ganado ese inmueble, que vale hoy más que cuando yo lo compré hace 3 o 4 años, porque la tasa es puntual, porque la tasa no demora 6 meses o 1 año para que empiece a bajar. Entonces yo, listo, yo no renunciaría a dejar de ganar 80, 100, 120 millones de pesos porque tenga la tasa hoy un poquito más alta, porque es que esa tasa me va a bajar y me gano esa valorización, y apenas baje la tasa solicito que me la reconsideren, y cuando vuelva a bajar vuelvo y la solicito. Entonces me gané la valorización, me la sigo ganando, y la tasa, lo que tengo es la posibilidad de seguirla bajando. Hay que estar jugando con eso. Y adicionalmente, aunque la respuesta está muy larga, pero es que es muy apasionante el tema, porque solo explicando así es más fácil entenderlo. La gente puede usar hasta el 30% del ingreso familiar, lo usa,
en una cuenta FC, que es ahorro para el fomento de la construcción, que existen en los bancos, y ese 30% del ingreso está exento de retención en la fuente. Y cada año yo me puedo descontar, le digo al contador, le mando el certificado, porque yo entro al banco y con mi cédula y mi crédito, saco el certificado, se lo mando al contador por internet, y el contador en el certificado dice: Eduardo Loaiza Posada, un crédito con tal banco, tanto es la deuda, pagué tanto en el año, de eso tanto fue intereses. El monto de los intereses pagados cada año en el crédito hipotecario me los puedo descontar del impuesto. Entonces, en otras palabras, es como si pagara el 25-30% de la cuota, con lo que si no tuviera crédito se me iría en pago de impuestos. Entonces es jugar con todo eso. Eso es negocio, y adicionalmente se me va valorizando. Si no compro hoy, compro más caro, y si es por inversión, hago el esfuerzo, la cuota inicial lo pongo en alquiler, y el inquilino es el que me va a pagar el 60, 70, 80% del crédito en los años. Ahí se me va valorizando y me lo van pagando. Entonces hay muchas razones para comprar vivienda, pero hay más. Sí, vio por qué era importante hablar con usted el día de hoy. Es que es muy apasionante escucharlo explicar eso en palabras sencillas, porque no cualquiera le explica a uno de esa manera. Esperemos que las personas que van a ver esta emisión se entusiasmen. Yo quería preguntarle antes de pasar a lo de la feria, ¿Camacol tiene algún análisis en este momento realizado frente a la situación de vivienda en Santa Elena, en el corregimiento de Santa Elena? ¿O no hay pues lo pongo de pronto en camisa de 11 varas ahí a pensar si existe algo que se haya analizado frente a lo que está ocurriendo en Santa Elena con la construcción de vivienda? Bueno, prácticamente, a ver, nosotros, yo quiero recordar, el gremio de la construcción es un gremio empresarial del sector privado. Las empresas se afilian voluntariamente. Aquí hacemos capacitación, promovemos dinámica del sector, trabajamos con el sector público en interacción, hacemos sugerencias, recomendaciones, recomendamos creación de incentivos para los compradores, no para el constructor, para el comprador, porque el mejor incentivo para el constructor o promotor o desarrollador es que haya mercado. Y nosotros promovemos la actividad edificadora legal, formal, con el cumplimiento estricto de las normas, el rigor técnico, el cumplimiento de las normas sismorresistentes, los reglamentos técnicos y las buenas prácticas. Hoy en Santa Elena no tenemos referenciado ninguna actividad desarrollada por ninguna empresa afiliada al gremio que es formal, en parte porque, por dos cosas. Uno, son empresas las afiliadas al gremio las que tienen el 85% de la actividad edificadora del departamento, están en las empresas afiliadas a Camacol. Son empresas que desarrollan proyectos y conjuntos en grande. En Santa Elena no se puede hacer ese tipo de desarrollos. Entonces no es zona para el tipo de desarrollos que hacen las empresas nuestras. Hemos visto el desorden de Santa Elena, y en parte el desorden obedece a la falta de reglamentación. En el PREOT del año 2014 de Medellín hay muchos aspectos que todavía no se han reglamentado. Uno de ellos es que había un compromiso de hacer un macroproyecto de la ruralidad para los corregimientos y para cada corregimiento. Entonces esos macroproyectos urbano-rurales están en deuda desde el 2014. O sea, llevamos 12 años y no se ha hecho esos macroproyectos para la ruralidad. El macroproyecto es el que dice si el macroproyecto se divide en planes parciales, unidades de actuación urbanística, con qué norma, con claridad. Entonces, lo que ha faltado es la dinámica económica, y la demanda ha ido más rápida que la norma, y la norma se ha quedado. Entonces, en el POT hay un vacío gigantesco. Entonces, la gente, aprovechando la oportunidad, hace desarrollos en ocasiones casi que, yo no quiero decirlo ilegal o indebida forma o informalmente, pero sí hace ampliaciones o construcciones sin los debidos permisos, sin el rigor, y en ocasiones
alguna vez tuve oportunidad es que este señor quiere hacer una consulta y usted por qué construyó así. Es que me dijeron que construyera, que si iba a pedir permiso, me decían que no. Entonces, que era más fácil construir y después legalizar. Por Dios. Eso no lo hace una empresa del sector de la construcción, que si no le dan el permiso, no arranca. Porque si no tiene permiso y licencia, el banco no le presta, etcétera, etcétera. Ni puede manejar la plata en fiducia, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha construcción. En Santa Elena es una zona hermosa y espectacular y una reserva de la ciudad. Hay que conservarla. Hemos visto que se han hecho muchas carajadas y se han hecho cosas muy bonitas y casas muy bonitas y reformas muy bonitas, pero se han hecho también unas construcciones que invaden el espacio público, que invaden la vía, que no cumplirían con la norma y que hemos visto desafortunadamente han tenido que llegar al punto las autoridades, pero sin entrar a calificar o a conocer en detalle, que ha habido hasta procesos de demoliciones. Eso es muy lamentable porque se pierden inversiones, se pierde confianza, se deteriora el medio ambiente, se desordena y en parte eso ha sido propiciado por la falta de norma, que era una orden del POT, y si no se tiene la norma no hay claridad, y si no hay claridad, entonces la línea roja se vuelve muy flexible. No es que se puede, yo creo que sí, no hágalo así, de pronto no, pues si aquel hizo y no le pasó nada, entonces yo también. Eso no lo hace el sector formal, pues, de empresas constructoras afiliadas, pero algunas personas lo han hecho, y eso hemos visto que ha habido un desorden en el tema de la construcción más individual de viviendas y casas en Santa Elena, lamentándolo mucho. Doctor Loaiza, ahora sí hablemos de Expo Inmobiliaria. Yo creo que ya como para hablar y meternos en la feria. ¿Qué va a pasar con Expo Inmobiliaria la semana próxima con este evento tan importante que ustedes hacen cada año? Expo Inmobiliaria, déjenme busco aquí un dato que me pasaron ahorita. Expo Inmobiliaria es una feria que organiza Camacol, la Cámara Colombiana de Construcción Camacol Antioquia. Lleva 25 años la feria, y fue una estrategia de reactivación del sector después de la crisis del UPA. ¿Por qué? De la crisis hipotecaria. Porque normalmente el proceso de compra de una familia es el siguiente: vamos a comprar, antojémonos, no, empecemos a mirar, de pronto hay opciones, empiezan a ver los fines de semana, sobre todo, porque la gente está ocupada, está trabajando, entonces le queda muy difícil al final de la tarde o robarse un ratico al mediodía, sobre todo los fines de semana. El 90%, 80% de la gente le dedica los fines de semana cuando toma la decisión, o estamos planeando, aunque no hayamos decidido. Decide apenas se antoje, apenas ve que sí es posible. Entonces, primero, la gente, cuando se da la oportunidad de ver y comprar, se da cuenta que es más fácil de lo que se imagina. Es más fácil de lo que se imagina, porque no hay que tener toda la plata, ni siquiera toda la plata de la cuota inicial. Se financia todo, la cuota inicial por partes, mientras hoy usted firma la promesa de compraventa, y el día que le entregan la vivienda en 1, 2, 3 o 4 años, le dan ese plazo para pagar el 20 o 30% de la cuota inicial. Entonces lo va pagando con facilidad y no le cobran intereses. Y ya se le está valorizando, porque entre el momento que yo firmo la promesa de compraventa y 3 años que me entregan el inmueble, todos los nuevos costos asociados al proceso constructivo se le van trasladando al precio de las unidades que faltan por vender. Entonces, en todos los proyectos, más adelante y al final, y finalizando el proyecto, terminan valiendo las últimas unidades más que como yo compré. Ya me gané una valorización y solo he pagado el 10, el 15 o el 20% del valor de la vivienda. Y no he pagado financiación, cero financiación, solo yendo reservando. Y el resto tomo un crédito para pagarlo en varios años, 10, 12, 15, 17, 20 años, con cuota fija en pesos, con cuota variable en OR, en leasing, etcétera. Existen muchas modalidades y hay 63 entidades en el país con crédito hipotecario que le ofrecen distintas modalidades. O sea, hay muy buena competencia en servicios, en asesoría, en tasas, etcétera. Entonces, las familias empiezan a buscar y se gastan entre 4 y 6 meses buscando los inmuebles. Cuando deciden, uy, nos gustó esto,
concentrémonos en esto, que esto no se acomoda a nosotros, esto no es de nuestro gusto, esto se sale del precio, esto sale del presupuesto, este sale de las características, esta zona no nos gustó. Se concentra de todo lo que vio en unos 6, 8 inmuebles, 8 proyectos. Va al proyecto y ya el inmueble no está disponible o ya está más caro. Entonces aquí gana tiempo y dinero en un solo fin de semana, en un solo lugar, encuentra toda la oferta. Perdón, nunca habíamos tenido 518 proyectos en oferta en Expo Inmobiliaria. Eso es confianza del sector en el mercado y en parte la respuesta a la necesidad de reponer el inventario que se colocó el año pasado con las reservas y las preventas. O sea, sí hay confianza inversionista en nuestra región. Y es que somos una región un poquito distinta al resto del país. Ustedes vieron, el PIB del país creció el 2,6, en Antioquia el 2,8, y hay sectores que crecimos más. La inversión directa en Colombia, en Antioquia creció el 240%, en el país decreció. El sector en el país se ajustó un 12% y nosotros en Antioquia casi el triple, el promedio nacional 32%. Nuestra región es distinta. Aquí no pasa una semana que no recibamos una misión de algún país, de fondos que están buscando, tienen plata y no tienen los proyectos. Y nosotros tenemos necesidades y oportunidades que hay que volver los proyectos para ponerlos a hablar con los dineros. En el mundo hay más plata que proyectos y vienen todos los días a buscar a los distintos sectores económicos y al nuestro, porque tienen plata para parques temáticos, tienen plata para construir edificios enteros para arrendárselos a familias de multifamily, tienen plata para financiar hoteles, tienen plata para construir clínicas, tienen plata para construir terminales de aeropuerto. En el mundo hay más plata que proyectos y cuando uno les pregunta y cómo nos analizan, creen más en nosotros, en el país, en nuestra región que nosotros mismos. Entonces hay confianza. El tema del turismo que ha subido tanto, eso se vuelve una oportunidad también para ocupar los hoteles, para generar una demanda hotelera y para en restaurantes generar mucha demanda de servicios. Entonces en la feria es una oportunidad donde se va a encontrar todo lo que necesita el mercado. De los 518 proyectos en oferta, la mayoría son vivienda. Hay vivienda también social, pero solo el 30% de toda la oferta de los 518 proyectos. Entonces hay lotes, hay bodegas, hay oficinas, hay locales comerciales, hay consultorios, hay parcelaciones, proyectos de vivienda en edificios, en apartamentos, casas de todo tipo, vivienda en renta, oportunidades de inversión para compra o para rentar, o pues para comprar, para vivir o compra por inversión para rentar. La feria vamos a tener 5 entidades financieras con las diferentes modalidades de crédito y de financiación. Vamos a tener los 2 institutos de vivienda de Medellín y de Antioquia, Vimed y Viva, pero valga la oportunidad para decirles que buena parte de esta dinámica que hemos tenido en los últimos años es gracias al esfuerzo de los municipios y de Medellín y de la gobernación en crear unos incentivos mediante crear un programa de subsidios propios de la región para ayudarle a las familias antioqueñas a que tengan el cierre financiero. Eso nos ha permitido amortiguar porque el gobierno nacional acabó con el programa de subsidios Mi Casa Ya. Entonces eso es muy importante. Entonces van a encontrar asesoría, orientación, no van a encontrar vendedores. Se puede ir y no comprar porque se da el lujo de ver toda la oferta y que es más fácil comprar de lo que se imagina. Entonces, lo que les decía, de lo que la gente hace búsqueda hace 6 meses, la recomendación es que entren a www.expoinmobiliaria.com.co y ahí entonces pueden buscar. Buscamos un inmueble entre 200, vivienda, entonces cogen vivienda, entonces le aparecen de los 518, 400 y pico proyectos. De esos, buscamos entre 250 y 300 millones, entonces le saca solo la oferta de vivienda de 250 a 30 millones. Busco en tal municipio y en segunda opción otro municipio, entonces le va reduciendo la oferta. Después hay una pregunta muy importante que hay que hacerse. ¿Yo para qué quiero el inmueble? Por inversión, o sea, tengo la cuota inicial y si la pago y tomo un crédito y en diciembre lo estoy arrendando, entonces me sirve un inmueble que me entreguen pronto, no uno que me vayan a entregar en 3 años. Pero si es para vivir y queremos tener el máximo plazo para pagar sin intereses la cuota inicial, pues no me sirve un inmueble que me vayan a entregar en 6 meses, no sirve un inmueble que me entreguen en 3 o 4 años para ir pagando la cuota inicial sin afán y viendo el comportamiento de las tasas, del crédito, buscar si nos acomodamos a un subsidio o buscar alguna modalidad de crédito. Y entonces
descartamos los inmuebles que se entreguen antes de 3 años y nos concentramos entonces en el rango de precio, en los municipios, en el momento que me entregan en 3 años. Entonces reduzco de los 518 proyectos, reduzco la búsqueda a 8 o 10. Lo que se iba a gastar 6 meses, lo hice en 5 minutos en esta página que ustedes amablemente pusieron, www.expoinmobiliaria.com.co. Entonces ya me concentro antes de ir a la feria y busco esos proyectos, las empresas que tienen esos proyectos, y ahí tengo todos los elementos necesarios para preguntar lo que quieran. A mí no me van a cobrar por preguntar, y plantear las inquietudes y cuánto va a ser la cuota de administración más o menos y qué estrato va a ser, y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí tengo toda la información necesaria para tomar la decisión, allí o después. Los bancos, ayer hicimos un encuentro con los bancos y todos los asesores comerciales que van a estar en la feria, y entonces le preguntábamos a los bancos, bueno, ¿cuál es la mejor tasa que van a ofrecer en la feria? Entonces los bancos dijeron, uno, vamos a llevar tasas especiales de feria y se los vamos a sostener, que solicite allá el crédito, le sostenemos meses esa tasa, así suba en 3 o 4 meses. Segundo, cuando el proyecto toma el crédito con el mismo banco que financia el proyecto, eso facilita, porque entonces el banco no tiene que entrar a estudiar el proyecto, ya lo tiene estudiado que le prestó al promotor y constructor. Entonces, ahí la tasa es más barata. Proyectos que tengan certificación de sostenibilidad, tiene una tasa más barata. ¿Por qué? Porque proyectos con certificación de sostenibilidad, que son sostenibles, tienen por las eficiencias y ahorros en energía y agua y otros elementos de iluminación, de griferías, de sanitarios, ahorros de energía. Las cuentas de servicios públicos en esos proyectos para las familias ya viviendo son más bajitas los consumos que una familia con elementos que no son sostenibles. Entonces los bancos dicen, solo en la cuenta de servicios públicos va a tener un ahorro, va a tener más dinero, más disponibilidad, paga menos, o sea que tiene más plata, o sea que tiene menos probabilidades de que se me cuelgue en la cuenta, o sea, tiene menos riesgo. A menor riesgo lo premio con una menor tasa. ¿Sí? En leasing, los bancos, ¿y qué más? Entonces los bancos nos dicen, en leasing, como el leasing es un crédito, una especie de crédito, pero la titularidad del inmueble está en cabeza del banco, mientras se paga el inmueble por ahí en 10 años, cuando se paga sea una opción de compra, que es una parte de la cuota inicial, eso es otra facilidad, y entonces el banco me escritura a mí. Entonces, si el banco lo que piensa en los jurídicos y los derechos de los bancos, dice, en leasing no tenemos problema, porque si nos dejaran de pagar, no hay que hacer un proceso de restitución del inmueble, ya el inmueble está en cabeza de nosotros. Eso es menor riesgo, a menor riesgo, menor tasa. Entonces, cuando el crédito hipotecario se saca con el banco que financia el proyecto, cuando el proyecto está certificado ambientalmente, cuando es el leasing y otras características, hay tasas más especiales de crédito más barato de lo que hay del promedio en el mercado, para que entonces lo tengan en cuenta. Y ya finalmente, la boleta para el ingreso, el que esté tramitando un subsidio, un crédito con un banco, una caja de compensación, un instituto de vivienda, contabilidad, ya tienen invitaciones que les hemos dado. Menores de 15 años no pagan, mayores de 70 no pagan. Vale en la feria 10.000 pesos, pero el que se inscriba hasta el lunes incluido, 23 de febrero, entra por la página, llena unos datos que le dan el derecho a participar en varias rifas de 3 rifas de 2 millones y una rifa de 5 millones de pesos. O sea, corre el riesgo de ganarse esa plata y la puede aplicar en un negocio en la feria o un banco de la cuota inicial, y tiene 1 año o un poquito más para aplicarlo. Y esa boleta, el que se inscriba por internet hasta el lunes, le sale a 5.000 pesos. Entonces, pues no hay razón para no ir a Expoinmobiliaria. Doctor Loaiza, ¿algo más que decir antes de irnos? Yo creo que, bueno, las fechas son del qué, espéreme que lo tengo silenciado. Ahora sí. Viernes 27, o sea, la semana entrante, en 8 días inauguramos. Viernes 27, sábado 28 y domingo 1 de marzo. Plaza Mayor, Pabellón Amarillo, de 10 de la mañana a 8 de la noche, y el domingo hasta las 6 de la tarde. Entonces, no, los esperamos, y que vayan acompañados y sin afán, que hay donde almorzar y tomar el algo, y hay mucho por ver. Realmente la recomendación suya es muy buena, de mirar en la página previamente, ahorra uno mucho tiempo, creo que
ahí es donde está como la clave. Bueno, no, yo creo que vamos como terminando. No sé si habrá algo más que usted nos quiera contar antes de irnos o nos podemos ir despidiendo. Nos acompañen en Expo Inmobiliaria y se den cuenta que comprar vivienda para vivir o por inversión para arrendar o hacer una inversión en otro inmueble es más fácil de lo que cualquiera normalmente se imagina. Que se den esa oportunidad, nos den la oportunidad de recibirlos y atenderlos y agradecerle a Ana Isabel por esta generosidad de este espacio para compartirles estas ideas. Bueno, no, doctor Loaiza, antes a usted muchas gracias por brindarnos este espacio. Sabemos de su agenda, de lo ocupado que se mantiene, pero era muy importante, o es muy importante poder compartir con nuestra gente todas estas reflexiones suyas frente al momento actual, al cómo está el sector inmobiliario y también para dónde mirar, para que las personas puedan ir también calibrando de qué manera pueden ir buscando esas opciones para construir y para pues también conseguir créditos para hacer como todas sus inversiones. Entonces, bueno, no, agradecerle entonces su presencia el día de hoy aquí, a quienes nos vieron hoy y nos van a ver en diferido. Muchísimas gracias por estar en este espacio y como siempre acompañarnos. En la descripción les vamos a poner la página de Expo Inmobiliaria también y una nota que sacamos hace unos días en el medio de comunicación para que estén revisando esos proyectos antes del viernes próximo, que es la inauguración de la feria, y para que vayan, no lo vayan a dejar de hacer. Mejor dicho, prográmense, que de verdad que es una actividad importante para el futuro de las familias. Entonces, a todas, a todos, muchísimas gracias. Una feliz tarde y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Viviendo Santa Elena en su casa. Feliz tarde y muchas gracias. Un saludo muy especial.